pero a pesar de ser la cuarta sesión, en realidad llevamos ya muchas más charlas. Llevamos en total 6, esta sería la 7ª. Y el día de hoy presenta el doctor Benjamín Vallejo Jiménez, conjunto los otros profesores de su cuerpo académico, que son los doctores Miguel Ángel Tinoco Cermeño, doctor Víctor Hugo Torres Preciado y el doctor Renato Francisco González Sánchez. El título de su presentación es Innovando con procesos estocásticos en tiempo continuo. El resumen dice así: el estudio de decisiones óptimas en la toma de decisiones en tiempo continuo es clásicamente relacionado al estudio teórico de portafolios de inversión. La aplicación práctica del método es actualmente un proyecto en desarrollo por parte de los integrantes del cuerpo académico 105, el cual lleva por nombre Estudios en Ciencia Económica y Financiera Aplicadas. Los dinámicas estocásticos en tiempo continuo, presentes en diversas áreas del conocimiento, son a nuestro entender susceptibles de optimizar con las metodologías recientemente desarrolladas. En este trabajo se desarrollan aplicaciones prácticas e innovadoras ofreciendo soluciones cerradas en tiempo continuo. Quien presenta el día de hoy es el doctor Benjamín. Recordarles nada más, por lo general la charla de presentación de los profesores dura entre 30 y 35 minutos y el tiempo restante se utiliza para tener una conversación entre los presentes. Entonces le damos la palabra al doctor Benjamín. Ricardo, ¿te el pique? Bueno, esto viene de dos vertientes grandes. La primera, tenemos ahorita un proyecto de incorporación de nuevo PTC, en el cual está en primera aprobación, pero dicen que no desaprueba ninguna, lo que cambia es el recurso, que trata precisamente de esto. Y es un trabajo que se va a realizar con el cuerpo académico, unos profesores de Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, un estudiante de doctorado que está ahorita en Holanda, y dos estudiantes que voy a tener becados el próximo semestre. La idea es utilizar el trabajo doctoral que realicé en el Politécnico Nacional en términos de dinámicas de procesos estocásticos en tiempo continuo y la optimización de recursos para la toma de decisiones. El sentido de todo esto es encontrar aplicaciones fuera de la dinámica de portafolios en finanzas para todo este proceso, y vamos a entender qué cosas se pueden hacer, dónde se pueden incorporar y vaya, el campo que se tiene para mejora en esta área. Quienes hayan venido a la otra presentación verán algunas cosas semejantes al otro seminario que dimos. Recorté mucho para irme a lo más esencial. Cuando hablamos de decisiones, estamos hablando de que tenemos variables. Cuando tenemos muchas variables, se complica un poco la forma de poder hablar si algo mejora o empeora una variable en específico. ¿Sí? O puede ser que el movimiento de una variable afecte a otras más. Entonces tenemos que pensar, por ejemplo, en el sentido de dos variables, que un movimiento puede ser no solamente en una variable o en otra, tiene en realidad que pensarse en una superficie de posibles opciones o posibles cambios que puedan darse debido a cualquier posible mecánica en el sistema. Se habla de las derivadas parciales, si recordamos un poquito el cálculo, cuando nosotros hablamos de una dirección, una derivada en una dirección particular, sin considerar las otras, es cuando entramos a la derivación parcial. Puede ser en todas las variables que necesitemos. Entonces, en el sentido más amplio de las cosas, cuando nosotros queremos ver cómo se va a mover una variable determinada, ¿sí?, en términos de cualquier posible movimiento que hagamos sobre la superficie, tenemos que determinar tanto el efecto inmediato de cada una de las variables a considerar, las derivadas parciales en cada caso, así como la magnitud del movimiento en cada una de ellas. Es algo así como un plano cartesiano. Tenemos que definir un vector hacia dónde nos vamos a mover y entonces veremos si estamos aquí, si el efecto será creciente o decreciente, si no tendrá efecto en el z, que sería hacia un lado, o alguna de las otras posibles opciones. Entonces, para poder entender el lema de Ito, que es la base fundamental de lo que estamos haciendo, intentamos recordar un poquito la serie de Taylor, y antes de eso incluso la regla de los 4 pasos y la idea clásica de derivada.
que es, nosotros podemos entender esta curva muy cercano a este punto si podemos pensar que hay un punto cercano sobre el cual podemos dibujar una línea. En sentido estricto, estamos queriendo lograr entender esta función grande en un lugar muy cercano a este punto. ¿Sí? Para poder entender esta función en un lugar cercano, nos cogemos otro punto, hacemos una línea y estamos pensando que nuestra función cerca de ahí se parece a la línea. Podemos meternos a situaciones como radios de convergencia, podemos meternos a ver cuánto se está pareciendo en términos de la distancia y demás. Acercar más el punto, tendríamos a la idea de que nos diría más precisamente cómo se ve esta línea aquí. Si pongo el punto de este lado, se ve de esta forma, y entonces no estaríamos explicando tan bien como estamos explicando con este punto de acá. Ahora, la serie de Taylor agrega a la idea clásica de una pendiente al agregar términos de este estilo, que es, si tenemos un segundo orden, un segundo grado en el lema de Taylor, ya tenemos una curva de primer grado, de segundo grado, perdón, que intenta explicar esta curva grande. Si nos fijamos bien, está explicando un poquito mejor el comportamiento de la curva azul en un sentido más amplio. Si seguimos agregando términos, de repente comienza a explicar un poquito, no necesariamente más cercano a la línea, pero sí un poquito más el comportamiento ideal de la curva. Esto, si se hace infinitamente, no implica necesariamente que vaya a comenzar a hacer todas las curvas que tienen aquí. Seguimos teniendo un comportamiento local, pero en el comportamiento local se expresa o se entiende de manera más precisa todo lo que se está dando alrededor del punto de nuestro interés, siempre y cuando tengamos un punto cercano sobre el cual hacer la relación. Ahora, la idea con la regla de los 4 pasos cuando hacemos una derivada es acercar un punto a otro, y eso nos va a dar una precisión casi exacta de la línea a la que nos queremos acercar. Cuando hablamos de la serie de Taylor, pasa algo curioso cuando acercamos los dos puntos muchísimo, es decir, a un infinitesimal, un delta. Y es que perdemos todo el avance de haber agregado los elementos de la serie de Taylor. Todo lo que teníamos aquí originalmente que se ajustaba a la curva se pierde. ¿Por qué ocurre eso? Porque elementos de segundo orden, de tercer orden, cuarto orden, que son los de x a la 2, de x a la 3, que era la distancia, se hicieron tan pequeños que si multiplico los números por sí mismos, que son suficientemente pequeños, son despreciables, no afectan en nada. Digamos que estamos eliminando el efecto de cualquier elemento después del primero. Por eso es que regresamos a la pendiente original. Esto tiene un sentido de cuidado. Significa que la serie de Taylor es buena para calcular cosas siempre y cuando tenemos dos puntos que no necesariamente estén tan cercanos y nos ayuda a explicar un comportamiento lejano. La intención de todo esto es llegar a algo que se llama el lema de Ito. Lema de Ito. I-T-O, en la O con una cosita arriba. La serie de Taylor para dos variables ocurre algo semejante. Tengo el término original, la primera derivada respecto a x por la diferencia en x, la primera derivada respecto a y por la diferencia en y, la segunda derivada con x por las diferencias en x, la segunda derivada en x y en y por la diferencia en x y la diferencia en y, segunda derivada en y por la diferencia en x dos veces, y seguimos indefinidamente. El problema es el mismo. Cuando estamos hablando de una situación infinitesimal, se vuelven a cancelar todos los términos que tienen un dx cuadrado, un dy cuadrado o un dx por dy, porque son tan pequeños que se cancela el efecto. Entonces, idealmente, la serie de Taylor multidimensional tiene el mismo problema. No tenemos que estar tan pegados al punto que queremos analizar. Pero en el tiempo continuo es necesario. Entonces, vamos a intentar encontrar algo que no se cancele
cuando lo acerquemos lo suficiente al punto original. Encontramos que hay cosas como el movimiento browniano que no se cancela. El movimiento browniano, también conocido como un proceso de Wiener, es básicamente una distribución normal alrededor de una variable aleatoria, ¿sí?, que tiene algunas características muy especiales. Es una normal bonita, tiene todas las características normales bonitas. ¿Qué es? Si estoy en un punto, al siguiente punto, la probabilidad de moverme hacia arriba es un medio, la probabilidad de moverme hacia abajo es un medio. La distancia a la que me voy a mover, ¿sí?, decae conforme más distancia es. Esto es más probable que en un instante me mueva muy cerquita a que me mueva lejos. En unidades necesitamos depender cuánto es el avance. Si avanzo una unidad de 1, tengo una probabilidad grande de moverme entre -1 y 1. ¿Sí? Una probabilidad muy pequeña de moverme entre -1 y -2 o entre 1 y 2. Y así va decayendo con la curva normal. En esto no voy a meter, me metí por si tenía alguna de las estadistas o algún estadista de los que quieren ver la parte esta. El proceso de Wiener es simplemente ir haciendo el proceso en un segmento muy pequeño, ir haciendo la división, y hacemos la división infinita. La situación con esto es usar algunas propiedades de la distribución normal y la kurtosis para llegar a una convergencia en L2. La convergencia en L2 nos permite decir que si yo tengo el diferencial al cuadrado de un movimiento browniano, de algo que tiene un movimiento de este estilo, de hecho no se cancela, sino que nos lleva a T. Esto es con la integral. Podemos abusar de la notación, derivar aquí y acá en ambos lados respecto a T, y lo que tenemos es un diferencial en T y un diferencial aquí. Ya tenemos eso. Siempre recordando que eso viene de una convergencia en L2. Ahora, ¿por qué nos sirve eso? Hace rato decíamos que si teníamos dx por dx se cancela, dy por dy se cancela y dx por dy se cancela. Pero ahora tenemos que dt por dt sí se cancela, dt por dw también se cancela, pero dw por dw no se cancela. Esto es, se está generando un nuevo término que no se cancela en una serie de Taylor. Precisamente el uso de esto en la serie de Taylor generalizada es lo que nos da el famoso lema de Ito, un lema que se utilizó en la guerra para ver lo de frecuencias de onda y también se llega a utilizar para llegar a la ecuación de Blankenshultz de una manera muy práctica. ¿Sí? En estudios de portafolios también se han venido dando. Es una idea muy clásica de este proceso. Regresando a esto y haciendo un cambio de variables, ya no tenemos x, tenemos t, ya no tenemos y, tenemos un w, vemos cuál es el comportamiento y ahora se cancela casi todo igual excepto este término, que ya no se va a cancelar, ya no es dw cuadrado, va a ser dt solamente sobre 2. Eso nos da ciertas facilidades en el futuro para calcular otro montón de cosas. Esto es, el movimiento browniano, al momento de estar intentando adivinar, si crece, crece de una cierta manera. ¿Cómo lo puedo decir? Tenemos una cantidad, tiene una probabilidad de crecer y una probabilidad de crecer, pero si decrece una cierta cantidad y entonces va a tener una nueva probabilidad de crecer o de crecer, crecer un poco más pequeño. En el otro sentido, si crece, va a tener una probabilidad de crecer y a la siguiente iteración se expande el sigma, se expande hacia donde se pueda mover. Entonces es más probable que vaya agarrando un comportamiento creciente, en cierta forma. Sigue siendo una martingala, sigue teniendo una media cero, pero en el sentido extenso es hacia donde evoluciona. Ahora, ¿para qué queremos todo esto? Esto ya es la simplificación de la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman, que es la maximización de la esperanza de la utilidad obtenida dada una cierta condición en el tiempo. Sí, tenemos una función de utilidad dado un cierto consumo traído a valor presente. Esto es en finanzas, estamos en un portafolio,
tenemos una riqueza, tenemos una utilidad y demás. Tenemos una función de manejo óptimo en el tiempo que desconocemos. Yo no sé cuál es el mejor camino, cuáles serán las mejores decisiones en el futuro. Yo lo que aspiro es en este instante poderte decir cuál es la mejor decisión para que en el próximo instante muy muy pequeñito nuestra riqueza aumente, nuestro bienestar aumente, nuestro consumo aumente. ¿Sí? Entonces, no somos omniscientes, pero instante por instante vamos a estar trabajando, que era el sentido de querer buscar que no se eliminara todo este proceso dentro de la serie de Taylor. Tengo esto y tengo algo despreciable de ODT, que es, digamos, el error, pero ese tan pequeño se va a ir eliminando. Ahora, suponiendo el caso del portafolio más básico que hay, que es un activo sin riesgo, esto es un activo B que crece una tasa R con el tiempo. ¿Sí? Esto es, tengo 1,000 pesos, lo tengo al 10%, entonces R sería ese 10%. ¿Sí? Se puede ver como una exponencial si resuelven la ecuación diferencial. Y tengo un activo riesgoso que también tiene una tasa de crecimiento, pero a la vez tiene como una vibración, un ruido. Ese es el movimiento browniano del cual hablamos. Entonces, este es el más simple de todos para el que tiene sentido hacer todo lo que hicimos. Tengo mi riqueza que se mueve de la siguiente manera. Una proporción de la riqueza la destino a tener activos sin riesgo, una proporción de la riqueza la destino a tener activos con riesgo y voy comiendo o consumiendo de lo que tengo metido. El término de consumo es un auxiliar. No nos sirve más que para resolver el resto de ecuaciones. Lo que nos interesa es la proporción de la riqueza. ¿Sí? El consumo siempre en todos los papers que he hecho como auxiliar resulta el mismo. Exactamente una tasa de la riqueza que tenemos, del consumo en todo momento, a definirse fácilmente, pero lo interesante viene con el teta. Viene a querer decir cuánta riqueza debo destinar a un activo con riesgo o un activo sin riesgo. El consumo sigue siendo necesario ponerlo porque para este tipo de modelo solamente tenemos utilidad con el consumo. Tener dinero en el bolsillo no nos genera utilidad. No hay ningún otro elemento que nos esté generando utilidad. ¿La deuda? ¿Dónde? La deuda. No se incluye deuda como una posibilidad. Siempre es dinero de la persona, se excluye deuda y se excluye juegos tipo Ponzi. O hacer una función para consumo. Se puede hacer una función para consumo. Sí. No, o sea, se puede meter en una función para consumo y se puede complicar esto. Lo que pasa es que como nunca es del interés lo que consume el individuo, siempre nos vamos solamente a las sesiones de portafolio para pensar que el consumo va a estar en términos de la riqueza. Si optimizamos la riqueza, encontrarás la manera de consumir, él buscará la manera de hacerlo. Si cambiamos la función de consumo, pueden llegarse a modificar las decisiones de portafolio, pero no es tan importante para nosotros. Digamos, nosotros podemos decir la persona siempre consume 1, pero entonces no nos daría resultado nada. Si les decimos siempre consume un 1% de tu riqueza constante, entonces ya podemos trabajar sobre cómo aumentar su riqueza. Y si le estamos diciendo que consume un 1% de riqueza constante, su alegría va a estar en términos de lo que tenga de riqueza. Entonces seguiremos queriendo incrementar la riqueza y seguiremos buscando decisiones óptimas de portafolio porque incrementará su bienestar, porque incrementar su riqueza y incrementar su consumo. Entonces, bueno, esa es la idea de esta ecuación, así es como se plantea. Este es el lema de hito aplicado, que es, suponiendo que conozco una función de las decisiones óptimas, a esa función tengo que sacarle la primera derivada respecto a esto, la primera derivada respecto a, con todo esto que conllevaba la ecuación anterior, que es esto simplificado, y lo que se agrega con el movimiento browniano. Podemos agregar una función. Si vamos a crear una función de utilidad de tipo logarítmica, esta es la función que se utiliza para simplificarla. Si tuviéramos una constante de aversión al riesgo, se usa otro tipo de función que es más un producto. Si queremos otro estilo de utilidad,
Se suele, la parte difícil es determinar esta función en términos de la función de utilidad que queramos. Si tenemos la libertad de hacerlo nosotros, decidimos una función de utilidad que nos convenga para poner una función de estas que nos convenga. No siempre pasa. Y cambiando de área, cambia la función de utilidad. Cuando hablamos, más adelante les voy a presentar unos artículos que se pueden mejorar de otras personas. Cuando hablan de uso de recursos naturales, por ejemplo, la función de utilidad ya es dada por algunos autores. Entonces, lo que hay que ajustar es esta función para eso. En otros casos, la función de utilidad no es dada y tenemos un poquito más de juego, pero hay que justificarlo. Este es un programa de investigación. Una forma de generalizar esta función para todos los casos no se ha encontrado. Es un programa de investigación. Dudo que exista. No, digo que sería. Sería. No digo que exista. No. Sino que sería. Lo que pasa es que sí, hay que... Es mucha imaginación. Hay que encontrar una. Ese ha sido el problema, ¿no? No sé si se puede pensar en una generalización de esto. No sé si como tal podemos demostrar la existencia de una generalidad. Sí, o sea, tratar de encontrar una manera de simplificar ese paso, porque es ahí donde se tardan más. Es ahí donde nos tardamos meses. meses. De las ecuaciones. Sí, es la parte difícil del proceso. Esa ecuación en la función de utilidad, si es que ya está definida, genera esa función para la función de utilidad dada. Entonces, dadas esas condiciones, ya está resuelto. Es un problema súper clásico resuelto donde dice que, dada la función de utilidad, saco la derivada de la utilidad en el consumo, saco la derivada de la utilidad en la riqueza, resuelvo y ya me da cuánto tengo que consumir para optimizar mi bienestar. Y para el teta ya está resuelto. Solamente tengo que resolver esta ecuación en donde esta es la tasa de crecimiento del activo riesgoso, esta es la tasa de crecimiento del activo sin riesgo, esta es la volatilidad y esta es una función que depende de las derivadas de la utilidad, de la riqueza. La derivada de la función de utilidad en términos de la riqueza. Esto se conoce como precio sombra ajustado a la volatilidad. Entonces, ese es un problema clásico. Ya está resuelto. ¿Qué es lo interesante de esto? Que para este problema clásico ya hay unos papers muy interesantes en donde se están usando cosas muy similares a lo que les estoy proponiendo ahorita como el problema más básico en finanzas hace muchos años, que ya se están manejando. Paper 1, una perspectiva de la evolución de las emisiones del mercado de intercambio de emisiones de carbono, el dilema entre la escala de mercado y la regulación de gobierno. Este paper es el 1. Sería este. Ya está usando una situación semejante a la que les estoy proponiendo. Este sería en términos del activo riesgoso al que hay que estar considerando. Estas son las condiciones, el DT, el sigma y el DW que les estoy comentando. Ese es nuestro activo riesgoso. Está el otro activo que es el de no emitir o vender la emisión, y entonces está el riesgo de estar pagando un costo por todo ese movimiento. La solución no es difícil. La solución es bastante tranquila. Las simulaciones no son complicadas. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Es una aplicación súper simple de lo que acabamos de ver, habiendo buscado un problema únicamente en el que se tiene algo que se mueve de manera browniana, con ese tipo de movimiento, y otra situación que nos da seguridad. Se usa mucho para riesgos, se usa mucho para toda esta parte de cuándo debo estarme asegurando con algunas situaciones. Segundo paper interesante. Estamos hablando de un paper del 2017 de una revista web que está usando la forma más básica de las que les estoy presentando. Segundo paper, otro paper bueno, a real option approach to criminal careers, opciones reales de un procedimiento a una carrera criminal. Esto es para criminalística. Estamos hablando de una situación igual a la que tenemos. Ellos tienen dos tiempos, un tiempo al inicio, un tiempo después
de haber llegado a una especie de carrera criminal. Se puede llevar, esto se resuelve numéricamente sin mucho problema. Esto se resuelve desde el tiempo desde este tiempo hasta el infinito, de otra manera, pero es básicamente una función de utilidad a ciertas condiciones con esta forma, que ya está resuelta. O sea, ya tenemos la manera de resolver eso en la práctica con una función de utilidad logarítmica con las ciertas condiciones. Entonces, sus resultados no son interesantes, lo resuelve con una ecuación diferencial, pero no es complicado, es bastante simple. Aquí están las simulaciones que quiero aprender a hacer para lo del cuerpo que sea muy aplicado. 2017, buen paper, buena revista, método súper básico de lo que acabamos de ver. Tercer paper, la evaluación de la flexibilidad para reservorio óptimo operacional, me parece, es de una cantidad de agua. Se tiene una cantidad de agua, el agua va llegando a una cierta tasa, ¿sí? La tasa puede variar, se puede variar poquito, mucho, llegar más agua, menos agua todos los días, o llegar mucha agua de repente, con una lluvia. Entonces tienen que saber cuánta agua estar sacando para que sea óptimo esto y no se queden secos en algún momento de un determinado riesgo, o puede entrar agua de otro lado, ¿sí? Con una cierta condición. Paper bueno, ahí lo traigo también, mismas condiciones súper básicas con el modelo que les estoy platicando. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo que podemos innovar? La primera parte, innovar, sería encontrar una situación semejante a estas en donde aplique situaciones semejantes. ¿A qué les digo cuando hablo de mejorar? Que esto que está aquí es súper básico. En el trabajo doctoral ya hice la generalización, no solamente para eso, que es el súper básico que tenemos aquí. Tenemos para el movimiento browniano incluyendo Dreyfus-Karen-Markov, que es no solamente el movimiento browniano es constante todo el tiempo, puede ser que en un instante esté muy grande, al siguiente instante tenga una probabilidad de cambiar a más grande o más chiquito o mediano con la Markov. Entonces puede cambiar así, con probabilidades, incluso probabilidades dependientes del tiempo. Ya está resuelta la generalidad, ya está el paper, me gustó mucho este paper. Entonces, ¿qué podemos hacer? Agarrar uno de esos papers, mejorarlo, o encontrar un área mejor. ¿Qué más? Saltos. Les platicaba de la posibilidad de que tuviéramos un reservorio que va agarrando agua poquito, mucho, pero podría ser que de repente haya un elemento de sequía. Podría ser que de repente se construya una cervecera que va a jalar mucha agua, entonces un salto hacia abajo, sí, va a estar consumiendo más. Podría ser que de repente llegue temporada de niño, que va mucho. Entonces, para cambios estructurales se manejan saltos de Poisson, que ya no es solamente mucho o poco, sino que tienes un comportamiento normal y está creciendo de esta manera o bajando así, de repente cambia radicalmente y el nuevo proceso está acá. Esto es, toda la estructura cambió de repente y hay un riesgo de que todo eso ocurra. Riesgo medido aquí, históricamente. Se puede incluir, no está incluido en los trabajos que les comento, que ya están en buenas revistas. ¿Qué más? No solamente un tipo de salto, se pueden incluir dos tipos de saltos, se pueden incluir infinita cantidad de tipos de saltos, nos podemos hacer un proceso de Levy, también ya resuelto. Se resolvió en el 2015, también en mi tesis y también está publicado. Entonces, ya hay respuestas generalizadas para todos estos procesos. Lo que hay que encontrar es dónde aplicarlos. Si tenemos dónde aplicarlos, solamente tenemos que meter el método que ya existe para sacarlo. La única dificultad, como lo comentaba contigo alguna vez, es encontrar la función para la función de utilidad. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Esto otro lo metí así como hace rato les platiqué que metí una parte para salvarme si había estadistas, hablar de narcotosis y demás. Esto lo metí para... es la parte técnica de matemáticas. Entonces, solamente tenemos que estar seguros de que todo lo que estamos haciendo tenga cierta coherencia con unos ciertos postulados matemáticos de tener una medida de probabilidad filtrada con las condiciones adecuadas para que no nos lo vaya a echar para atrás ningún matemático por ahí que no le guste lo que hacemos. Y ya, eso es lo que todo y estamos haciendo en esencia. Lo que está, okay.
La situación aquí es, hay mucho publicado,